¿Qué tal? Qué lindo volver a encontrarnos en este nuevo programa y tenemos un tema muy interesante que da continuidad al anterior, al programa anterior, la espiritualidad versus la carnalidad. Bueno, como dijimos al inicio, vamos a comenzar con las preguntas que siempre tratamos de resolver sobre el tema de la espiritualidad y de la carnalidad, que es una cosa y la otra. Y por eso voy directamente a vos, George, para que me expliques qué significa los deseos de la carne, cuando la Biblia habla de los deseos de la carne, o sea, un carnal. ¿Qué podemos definir con esa propuesta de la Biblia? ¿Qué podemos decir? Salud ante todo a toda la muchachada de Mateando y a todos los hermanos, amigos en diferentes lugares que nos escuchan. Bueno, mirá, ¿qué son los deseos de la carne? A mí hubo un pasaje que me pareció revelador que lo hace Pablo en Romanos, ¿no? Esto está en capítulo 7, versículos del 19 al 25. Revelador y alentador para mí, ¿no? Que dice lo siguiente: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que vive en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, es decir, en su cuerpo, sus ojos, sus oídos, su boca, sus manos, sus pies, ¿no? Tendría luchas por ahí para ir a donde tenía que ir, para hacer lo que tenía que hacer. Y ahí me sentí, digo, mira, no soy solo yo. ¿Cuál era el problema? Dice que la ley en sus miembros se le revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y se lamenta Pablo y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y el texto sigue, pero jamás, digo, ¿no? Mientras estemos en este envase, diría Alducín, en este cuerpo, podremos evitar este combate con nuestra naturaleza humana y carnal, ¿no? Versus el espíritu que vive en nosotros. Alguien dijo, creo que Adrián Roger, no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Y no es esto un juego de palabras, es una realidad, ¿no? Esa naturaleza convive con nosotros. Pero ahora, avanzando en la pregunta que me hiciste, vamos a ver el detalle de algunas obras de la carne, ¿no? Para poder detectarlas. No son todas, seguramente podremos agregar algunas más, pero las tenemos en Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En el diccionario nos dice, ¿no?, que la traducción de la palabra practicar es ejercer algo reiteradamente, ¿no? No es un porrazo, una caída,
sino vivir en esa dimensión y perfeccionarse, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y para finalizar vamos a ver cómo en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, lo detalla en 3 grupos. Primero, los deseos de la carne. Segundo, los deseos de los ojos. Tercero, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y aquí vamos, vivimos en un mundo plagado de pecado. Esto es una realidad. El mundo entero está bajo el maligno. Esto lo dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. El maligno usa todo medio disponible para que sus dardos encendidos de pecado, Efesios 6, 16, inflamen la mente del cristiano. El apóstol Juan advirtió en cuanto a los peligros del campo espiritual de batalla en el mundo. En su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 16, dividió las seducciones mundanas en 3 categorías. Los deseos de la carne es todo aquello que apela el apetito carnal o físico. Aunque los deseos naturales del cuerpo no son inherentemente malos, como por ejemplo podría ser la necesidad de comida, de bebida, de satisfacción sexual, el diablo puede usar estas cosas lícitas. Cabe aclarar que cuando digo lícitas es cuando se viven dentro de los límites establecidos por Dios, ¿no? Como el matrimonio, el sexo, bueno. Pero el diablo las puede usar para esclavizar al hombre. Ejemplo, 1 Corintios 6:12, en esta categoría de tentación el maligno usa los deseos internos lícitos para producir pasiones carnales ilícitas, como la glotonería y la fornicación. Los israelitas sucumbieron a este tipo de tentación cuando se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ¿no? Nada más ni nada menos. Esto está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 7 y Éxodo capítulo 32, versículo 6 son algunos ejemplos. El diablo trató de tentar al mismísimo Jesús por medio de los deseos de la carne cuando le propuso que convirtiera piedras en pan. Mateo capítulo 4, versículo 3. Los deseos de los ojos es todo aquello que apela a las demandas insaciables de la vista. Eclesiastés capítulo 1, versículo 8. En esta categoría de tentación, el maligno usa la atracción externa inherentemente buena, como el deseo pudiera ser de tener una casa, un auto, o mala, como el deseo de tener la mujer de otro, para generar codicia, ¿no? Como fue el caso de Eva, Génesis 3:6, y Acán, Josué 7:21, dice que sucumbieron a este tipo de tentación cuando codiciaron lo prohibido. El diablo trató de tentar a Jesús por medio de los deseos de los ojos. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. La vanagloria de la vida es todo aquello que apela a la jactancia, arrogancia, orgullo y soberbia. En esta categoría de tentación, el maligno usa la contemplación del logro personal, como por ejemplo la popularidad, el éxito académico, para generar una actitud anárquica y autosuficiente. Cuando la persona cae presa de la vanagloria de la vida, ya no existe lucha contra la carne. El maligno ha ganado la batalla sensual e intelectual. ¿Alguna vez conocieron a alguien así? Yo sí. Los israelitas sucumbieron a este tipo de tentación cuando fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon los mandamientos de Dios. Nehemías 9:16. El diablo también trató de tentar a Jesús por medio de la vanagloria de la vida, cuando lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le sugirió que desafiara a Dios mismo. Mateo 4, del 5 al 7. Mientras lidiamos diariamente con las atracciones de este mundo, recordemos que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchísimas gracias.
Muy bueno, George, muy completo. Vos sabés que cuando leías la lista esta de los deseos de la carne, seguro que vos lo sabés, hay ciertos números en la Biblia que nos dan coincidencia, ¿no? Con la esencia de quienes provocan estos deseos. Es muy interesante. Nosotros reconocemos al 666 como Apocalipsis 13, como el número de la bestia, del mismo Satanás, ¿no? El hijo del diablo, el inicuo, el hombre de pecado, todos los nombres que tiene. Pero el 666, obviamente sabemos que identifica al diablo. Vos diste una lista y me impresiona porque lo escuché una vez a un pastor y la voy a leer, la de Gálatas 5. Miren qué interesante. A ver, Y usted ayúdame a contar, ¿no? Pero dice, y manifiestas son las obras de la carne, dice, ¿no? Que son, dos puntos. Empezá, mirá, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. 6. Volvé a empezar. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. 6. Herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Es decir, y hay otra lista más que coinciden 6, 6, 6. Uno puede decir, bueno, es casualidad. No, no, no es casualidad. La esencia del pecado se llama Satanás. Es sí, lo que es vos estás... el que busca eso, ¿no? ¿Cómo, John? Claro, totalmente de acuerdo. Y se llama gematría, no geometría, esa Bueno, ciencia, ¿no? Que estudia todo lo claro. relacionado con los números y su representación en la Biblia. Que acá, Pero digamos, esta no la tenía. no, es muy interesante, es muy interesante. Esas coincidencias bíblicas, viste, que puedes decir, acá pasa otra cosa. Bueno, Dios nos está diciendo de dónde viene el mal, ¿no? Es verdad. Y como bien dijiste vos, tenemos el pecado en nuestra vieja naturaleza, obviamente todos pecamos, y la diferencia que yo entendí también es la práctica del pecado. Una cosa es practicar el pecado y otra caer en el pecado, ¿no? Esto lo voy aclarando para, digamos, darle quizá información a la gente que dice, pero yo también tengo obras en la carne. Sí, todas las tenemos. El punto es que yo no practico el pecado todos los días. Es decir, ¿puedo mentir? Sí, me puede salir una mentira, una palabra deshonesta o algo, cometer alguna cuestión de estas. Ahora, lo hago todos los días, lo hago semanalmente, estoy atrapado por estas obras, entonces ahí tengo un problema. Debo recurrir al Señor que me haga libre. El único que me puede libertar de estas cosas es el Señor Jesucristo, ¿no? Pero ya me voy directamente a Benjamín y que nos pueda dar la otra parte, los deseos del Espíritu Santo. ¿Qué pudiste sacar, Benja, de esto? Bueno, buenas noches. Bien, es un tema muy, muy lindo, muy interesante, porque en principio es la contracara de lo que justamente compartía recién Jorge, ¿no? Y yo también fui a Gálatas 5, un poquito antes de lo que leyó Jorge, Gálatas 5, 16 y 17, digo pues, andad en el Espíritu y así jamás satisfaréis los malos deseos de la carne, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no hagáis lo que quisierais. La frase esta, andad en el Espíritu, comprende varios aspectos. Vivir conforme al Espíritu, que es igual a vivir en el Espíritu y no en la carne. Eso no lo dice Pablo en Romanos capítulo 8, verso 4. Vivir en el Espíritu significa andar honestamente. Como el apóstol Pablo dice también en otro de sus escritos, andemos como de día, honestamente, no en contiendas y envidia, Romanos 13, 13. La orientación de la vida conforme al Espíritu es de fe. Dice, porque por fe andamos y no por vista, 2 Corintios 5, 7. Es una vida, siempre hablando, ¿no?, de andar en el Espíritu, es una vida
de verdad. Andad en verdad, dice la segunda carta de Juan, verso 4. Es también una vida de obediencia que se ajusta a los mandamientos del Señor. Tal forma de vida solo es posible por el poder de Dios que actúa en el creyente. Eso lo dice Filipenses, capítulo 2, verso 13. Entonces, el mandamiento exige que el creyente ande, porque dice andad, es una orden. El mandamiento exige que el creyente ande en el Espíritu, o tal vez mejor que ande por el Espíritu. Es decir, controlado e impulsado por él, en sentido de plena dependencia. De otro modo, podría traducirse: déjense conducir por el Espíritu. El mandamiento establece que el creyente se deje controlar sometiéndose incondicionalmente al Espíritu Santo de Dios. Y termino otra vez leyendo estos textos, pero con otra versión que es muy interesante. La NTV dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Entonces, la pregunta dice: ¿qué son los deseos del Espíritu? Bueno, son todos los opuestos a los de la carne. Perfecto. Hasta los podemos nombrar, ¿no? Ahí en Gálatas 5:22, amor, paz, fe, benignidad, bondad, templanza, es el fruto del Espíritu, es el deseo que Él tiene para que crezca en nosotros ese fruto, ¿no? Así que todo lo contrario a lo otro, ¿no? El odio, los pleitos, la envidia, y el Señor quiere darnos este fruto que siga creciendo. Bueno, creo que marcamos bien las diferencias ahí, ¿no? El fruto de la carne y el fruto del Espíritu Santo, o del Señor, como quieran llamarlo también. Y yo me voy a Dani, entonces, para hacer una pregunta que me parece interesante. ¿Cómo sabemos que una persona es espiritual? A ver, ¿qué podemos decir, Dani, con esto? Buenas noches, una alegría nuevamente estar con ustedes. Un lindo tema que tiene mucho para hablar y que de alguna manera, como se dijo al principio, puede ser una continuación del tema anterior que vimos la semana pasada, ¿no? ¿Cómo podemos saber que una persona o que alguien es espiritual? Y a veces confundimos una persona espiritual con alguna persona por ahí que tiene un carisma, que tiene una buena elocuencia para hablar, que tal vez tiene algunos dones. Decimos, ¿qué persona espiritual? Yo voy a un pasaje con el cual me basé un poquito, que es en 1 Corintios capítulo 3, del versículo 1 al 3. Dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Un poquito para poder entender mejor el término de espiritual, es poder entender también el término de carnal, si bien lo explicaron, pero trasladándolo un poquito a las personas, ¿no? Yo primero pensé que carnales no podían ser alguno que conociera a Cristo, pero acá en este pasaje encuentro que sí, que eran carnales, que habían conocido al Señor, pero eran carnales.
¿Y cómo podemos ver que una persona es carnal? Y vamos a encontrar tal vez algunas de esas características en algunas que tal vez conocimos, y que en algún tiempo yo seguramente era uno de esos carnales. Es una persona también que no quiere crecer, que se conforma con lo que sabe, no se deja corregir, se resiste a que le digan que algo no está bien de lo que hizo, porque acá lo nombra, dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, está hablando en parte lo que se nombró un poquito, los frutos de la carne, ¿no? Entre ellos también está el orgullo. Y puede ser que encontremos no solamente hermanos carnales, podemos encontrar hasta pastores carnales, que no se dejan corregir, que piensan que ya todo lo saben. No se dejan corregir ni por los hombres y por consecuencia también por el Señor, ¿no? Y el Señor quiere corregirnos y utiliza a las personas para hacerlo. Y me preocupa un poquito que haya de esas personas y que a veces uno puede hacer, porque el gran problema a veces de que nosotros no permitamos que Dios trabaje en nuestra vida es que nosotros nos consideramos que somos espirituales. Y un poquito lo explicó George, ¿no? Todos los días nosotros luchamos con nuestra carne. O sea, todos los días tenemos que, algunos más en un área, otros en otra área, pero todos los días estamos peleando para poder alcanzar, a parecernos más a Cristo, que ese es el carácter que debe de alguna manera sobresalir, sea el más evidente en nuestra vida. Y viendo un poquito lo que es ahora ya la parte espiritual, hay un pasaje en Gálatas capítulo 2, versículo 20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando hablamos de una persona carnal o una persona espiritual, estamos hablando de qué es lo que predomina en esa persona, ¿no? Y una vez escuché a un pastor y me gustó mucho el ejemplo, ¿no? Si uno va a un velorio, a un sepelio, y encuentra una persona que está muerta en el cajón, ¿no es cierto? Y posiblemente esa persona que está muerta no me simpatizó, mientras estaba viva tuve problemas, y yo por ahí me acerco a esa persona y le digo, qué bueno que te moriste, la verdad no te soportaba más, sos una porquería de persona, y bueno, y todo lo que se me ocurra y que tenga dentro mío y que le pueda decir a esa persona que está en el cajón. ¿Qué va a hacer la persona que murió? Nada. Le puedo decir lo que quiera que esa persona no va a reaccionar. ¿Por qué? Porque está muerta. Pero sorprendentemente, esa persona que está muerta a veces, que podemos llegar a ser nosotros, cuando nos dicen algo que no nos gusta, nos levantamos del cajón y queremos defendernos y queremos pelearnos con la persona que nos dijo algo. Quiere decir que no estamos tan muertos. Ese es el gran tema. Nuestra carne está viva todavía y por lo tanto, si nuestra carne está viva, lo espiritual no puede vivir en nuestra vida. O sea, hay una lucha y o gana uno o gana el otro. Y acá Pablo dijo, yo estoy juntamente crucificado y ya no vivo. Yo, más Cristo vive en mí. Y buscando también otro ejemplo de lo que significa que uno pueda ser espiritual, alguien dijo algo muy, muy hermoso, y es Juan el Bautista, y ese pasaje se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 30, y dice, es necesario que Él crezca en mí, o sea, Jesús,
y que yo disminuya. ¿Y cuándo fue que expresó esto Juan el Bautista? Cuando muchos de sus seguidores pensaban que era el Cristo, y él le dijo que no, que él simplemente estaba anunciando aquel que venía detrás de él, ¿no? Y querían de alguna manera reconocerlo. Él podía haber, como quien dice, adueñado de todos los elogios y todo lo demás. Sin embargo, Juan el Bautista dijo, yo tengo que menguar, yo tengo que apagarme, ¿no es cierto? Y el que tiene que salir a la luz tiene que ser Jesucristo. Y yo encuentro que esa característica tiene que estar en una persona que es espiritual. Uno va menguando, o sea, mi yo, ¿no es cierto?, tiene que menguar. Tengo que ir matando ese hombre viejo, esa vieja naturaleza, ese orgullo que está en todos, ese querer ser reconocido está en todos. El que todos me adulen, el que todos me digan qué bien que estás haciendo las cosas, todas esas cosas, si bien no necesariamente son malas, muchas veces son impedimentos para que Dios siga creciendo en nuestra vida y se detiene nuestro crecimiento espiritual, se detiene ese carácter que tiene que estar en nosotros, que es el carácter de Cristo, que puede soportar que alguien lo corrija, que puede soportar con humildad, que te digan algo que no te gustó, bueno, y posiblemente sea verdad o no, pero lo vas a escuchar, no vas a reaccionar, vas a permitir que Dios moldee tu vida. Y yo entiendo que eso es el ser espiritual, ¿no? Muy básicamente, es mucho más amplio, ¿no? Pero entiendo de que para poder ser espirituales tenemos que morir cada día a nuestro yo, a nuestra carne, y permitir que Cristo viva en nosotros cada día más. Que deseamos y lo buscamos todos los días, que quiero crecer, y para eso, para crecer, seguramente voy a tener que dejar que muchos me enseñen, que tenga que aprender, porque eso es parte de nuestro crecimiento espiritual. Así que espero que de alguna manera haya podido contestar esta pregunta. Que el Señor los bendiga. Vos sabés Perfecto. que escuchaba a Dani recién y hablando acerca de hacer morir las obras de las carnes, ¿no? Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vive, más Cristo vive en mí. Y mirando el pasaje de Gálatas 5:22, hice el mismo ejercicio que vos hiciste con las obras de la carne. Ajá. Y ayúdame a contar. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9. El número 9 es el número de la obediencia, representa la obediencia en la Biblia. Cristo nos informa la palabra que fue crucificado a la hora sexta, pero expió a la hora novena, ¿no? Si nosotros miramos el número 6, y no quiero entrar en especulaciones, es el mismo número, es el número que representa al hombre. Él murió por todos nosotros, ¿no? Entregó su vida por nosotros a la hora sexta, no fue cualquier hora en particular, pero expió a la hora novena. Y esa obediencia al Padre nos permite a nosotros vivir en Cristo, ¿no? Qué buen dato. Y casualmente son 9. Qué casualidad, ¿no? Pura casualidad, ¿no? Los ítems del fruto, ¿no? En singular, del Espíritu. También Que- dice que son 9 los dones, ¿no? Se puede discutir, También. ¿no? Pero también. Interesante. Qué perfección que es la escritura, ¿no? En su contexto. Es impresionante, porque no me vengan a decir que esos números son casuales. Digamos, hay tanta... Y escritos por personas diferentes, ¿no? Porque cualquiera puede decir, no, bueno, lo escribió a propósito. Uno escribió Apocalipsis, el otro, Pablo escribió Gálatas, nada que ver, ¿no? Es muy interesante, muy interesante. Bueno, y ya me voy a Diego, allá al sur, a Río Gallegos. Debe hacer frío, ¿no, Dieguito, ahí o más o menos?
Hoy estaba ventoso, hoy estaba bastante ventoso, no tan frío, 16 grados, pero estaba muy ventoso, sí. Bueno, así, dame la diferencia, Diego, por favor, entre... podemos ver a una persona que tiene muchos dones, pastores, líderes, quizás que son los más representativos, los que se ven en pantalla, y podemos definir que eso marca espiritualidad, que una persona tenga muchos dones, que sane enfermos, que predique lindo, no sé, cosas como esas, dones, muchos dones y talentos, marca también que esa persona es espiritual. ¿Qué puedes decir, Diego? Eh, bueno, saludo a todos los que nos están viendo. Hay dos pasajes que para mí son claves y creo que responden a la pregunta. Respecto a la diferencia entre la espiritualidad y el tener dones o talentos. Respecto a la espiritualidad, Colosenses 3, 1 y 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto me hace acordar también mucho a las cosas que hacía Cristo, ¿no? Él hacía aquello que veía hacer al Padre y constantemente estaba orando al Padre porque había una dependencia de Jesús hacia el Padre, hacia Dios, para poder hacer todo lo que tenía que hacer, ¿no? Para cumplir la obra. Y creo que la espiritualidad tiene que ver con eso, con esa dependencia constante para con Dios, en hacer las cosas. Ahora, los dones uno tiene que entender como don, como un regalo, ¿no? Como algo que Dios da a la persona. Y acá es donde viene la distinción o la diferencia, que una persona puede ser espiritual y tener dones, y una persona puede ser carnal y también tener dones. ¿Por qué? ¿Y a qué pasaje voy a hacer referencia? Mateo 7, 22 y 23, que dice: el día del juicio, muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. O sea, está hablando de personas con dones, ¿sí? Y no cualquier don, son dones, digamos, que uno podría llamar... Todos son sobrenatural, o sea, Dios nos da dones a cada uno de nosotros, pero delante de las personas, no es lo mismo una persona que está enseñando o un pastor que está cuidando a sus ovejas, que una persona que está profetizando, una persona que, digamos, hay una persona endemoniada y está expulsando el demonio o hace diferentes milagros. Entonces vos ves a un pastor que está cuidando al rebaño y una persona en paralelo que está profetizando. O sea, lo que más llama la atención es el que está profetizando. Aunque a lo largo del tiempo es admirable la persona que cuida su rebaño, ¿no? Con tanta paciencia. Pero digo, acá está hablando de que muchos le van a decir a Jesús: profetizamos en tu nombre. O sea, lo que hicimos fue utilizar los dones que recibimos. Y Jesús les dice: pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Entonces, vemos acá que hay una gran diferencia, que una persona puede buscar hacer la voluntad de Dios, que está consciente, digamos, de esa dependencia total y creciente, que es un poco algo lo que dijo Dani también. Eso es una persona espiritual, que puede ejercer los dones, sí, pero también hay personas, como en el pasaje de Mateo, que ejerce dones, pero no está esa dependencia al Padre, a Dios, no hay una mirada hacia el cielo constante, como si su vida dependiera de Jesucristo. Entonces acá vemos una diferencia muy marcada en estos pasajes, que una persona puede ser espiritual y ejercer dones, y una persona que es carnal también puede ejercer de los dones, ¿no? Por eso en la Biblia siempre nos dice que tenemos que prestar atención a los frutos, ¿no? Por sus frutos los conoceréis.
Entonces, no por los dones los conoceréis, sino por los frutos. Después había otra pregunta más respecto a qué es lo que anhela Cristo en nosotros. ¿Qué es lo que más anhela Cristo en nosotros? Lo primero que pensé fue en darle la gloria, ¿no? En que nosotros podamos dar la gloria. Pero en la práctica, ¿cómo hacemos para dar la gloria, ¿no? Y hay un pasaje que define un poco cómo nosotros podemos llegar a darle la gloria a Dios, que está en Salmos 37:4. Y dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Yo sé que este pasaje siempre lo han utilizado y se ha inclinado mucho por el versículo 4, pero la parte B, ¿no? Él te dará las peticiones de tu corazón. El acento acá es pon tu delicia en el Señor. O sea, ¿y cómo hago yo para poner mi delicia en el Señor? César Pedraza describe lo siguiente que me pareció súper acertado. Dice, si me deleito en el Señor, en mi comunión con Él, en meditar en su palabra, en ponerla por obra, en ser guiado por el Espíritu Santo, el Señor concederá mis anhelos, mis peticiones, puesto que si lo anterior se cumple, difícilmente estaré pidiendo o haciendo algo que el Señor no desea. Incluso de ser así, aun si yo quiero hacer algo que el Señor no desea, lo que va a suceder es que el Señor nos dará claridad en que debemos cambiar de rumbo como lo hizo con Pablo y su deseo de ir a Asia y Bitinia. Eso está en Hechos 16, del 6 al 7, ¿no? En donde Pablo dice, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Bueno, este es otro tema. Pero qué interesante cuando una persona es espiritual, puede identificar que aún hay cosas buenas que uno puede hacer, como ¿quién diría a otra persona que compartir la palabra es algo malo? Nadie. Todos dirían, no, hay que proclamar, hay que... Pero acá estamos viendo de que Pablo quería compartir la palabra en lugares específicos y el Espíritu se lo impidió. Entonces la persona espiritual no solamente va a tener conocimiento de la palabra, sino que se va a deleitar. Y cuando vos te deleitas en Jesucristo, vas a hacer absolutamente todo lo que Cristo desea. Por lo tanto, le vas a dar gloria. John MacArthur dijo, si te deleitas en el Señor, entonces haz lo que quieras. Me pareció súper interesante, es muy cortito respecto a qué es lo que Cristo espera de todos nosotros. Creo que espera que nos deleitemos en Él y que no haya competencia en este deleite, ¿no? Que solamente sea Cristo. Muy bueno, muy bueno. Y también excelente la explicación respecto al fruto, ¿no? Como Jesús nos enseñó cómo conocemos a alguien por el fruto. Y el fruto no son los dones, sino es el carácter, ¿no? Esto está bien clarito en la Biblia, porque nos deslumbra, a veces nos deslumbra ver a alguien que habla lindo, que tiene esta clase de dones, que no sé, que toca y sana enfermo. Entonces esas cosas a nosotros nos provoca admiración, pero es muy importante entender qué hay detrás de esta persona. Esos son los dones, no el fruto. Y muy bien aclarado de que en la carne también podemos ejercer dones, ¿eh? Podemos ser grandes artistas arriba de un escenario y cero espirituales. Lamentablemente puede pasar eso. Y quizás muchas veces hemos fallado también nosotros en hacerlo así, ¿no? Así que bueno, creo que aclaramos bastantes dudas. Te voy a dejar a vos, Dani, que le propongas a las personas que escucharon el programa, quizás no conozcan a Jesús y tienen que nacer de nuevo, ¿no? Que los puedas guiar en alguna oración y después terminar con una oración el programa. ¿Te parece? Bueno, cómo no. Y bueno, querido Padre,
quiero darte gracias porque nos permites a través de este medio llegar a muchas personas que tal vez de otra manera nunca lo hubiésemos podido lograr. Y posiblemente dentro de todas esas personas haya algunos que te conocen y hay otros que tal vez no te conocen, pero tú los estás buscando, tú los amas, Señor, y quieres entrar en su vida, en su corazón y poder, Señor, darles esperanza de vida, vida eterna, de vida abundante, Señor. Gracias por haberte presentado un día a nuestra vida y que hayamos podido tomar la decisión de seguirte, Señor. Y tú nos amas y amas a todas las personas que todavía están lejos de ti. Por eso, Señor, a través de diferentes medios, diferentes formas, tú quieres llegarles a ellos y traerles el mensaje de esperanza, el evangelio de las buenas noticias, sobre todo en este mundo donde hay tantas malas noticias, Señor. Queremos decirles a esas personas que en ti, Señor, podemos encontrar paz, esperanza y seguridad de nuestra salvación, seguridad de nuestra vida, porque nuestra vida está puesta en tus manos, Señor. Te pedimos que toques el corazón de alguna persona que está viendo el programa y que tú puedas encontrarte con él y que él se pueda acercar a ti, Señor. Lo ponemos en tus manos, que tu Espíritu Santo, Señor, haga lo que nosotros no podemos hacer, convencer de pecado, y que tu gracia y tu misericordia, que son nuevas cada día, puedan llegar a cada una de las personas que nos escuchan. Te lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Así sea. Chao, muchachos. Un placer, como siempre, ¿eh? Y a todos a los que ven el programa, hasta el próximo programa, ¿eh? Dios les bendiga.